Ujú. Ah, pero yo le puse en público. No, Ah, pero acá ya estás sí, ya abierto. están oyéndonos Ah, todos. caray. Hello, everybody. Sí, ya, No, gracias. es que acá podías hacer, transmitir y acá invitar. Y ahí vas agregando Ah, pero a no puedo los que invitar van. a nadie. Gracias. Ah, ok. Bueno, chao. Sí, adiós. Ay, mamá, carajo. Así te voy a hacer cuando estés en la radio. ¿Qué te digo? ¿Qué pedo, gente? ¿Me oyen bien todos? Ey, ey. Bueno, volveré a preguntar. ¿Oyen lo que estoy diciendo, carajo? Bueno, en lo que alguien me responde si todos oyen bien o no, vamos a dejar que se junte la banda. ¿Sobres? Bueno, cámara. Viento, ¿sí me oyen? Sobres. Entonces ya puedo decirles, ¿qué hubo, putos? ¿Qué hubo, putos? Bueno, sobres. Pues entonces, debido a la cuarentena y estas cosas, y debido a que muchas personas no tienen nada que hacer, entre ellos yo, pues vamos a dar una clase de Ferdinand de Saussure. Sobres. Bueno, entonces, ¿quién es Ferdinand de Saussure? Toda la clase, o todas las cosas de las que voy a hablar en este momento, se van a basar en este libro, el curso de Lingüística General, atribuido a Ferdinand de Saussure. Bueno, digo atribuido porque, como ustedes sabrán, este libro no lo escribió Saussure, lo escribieron sus alumnos, porque Saussure no escribía nada. Bueno, escribió algunas cosas que andan por ahí, pero este libro, que es el más importante, y es un libro que ha sido citado en diversos textos a lo largo de toda la historia, es un texto que no fue escrito por Saussure, fue escrito por sus alumnos, retomando o recopilando las notas de los apuntes de todos los que tomaron clase con Saussure. Bueno, hice una especie de planeación didáctica, cosa que nunca hago, ahí más o menos pueden ver, pero bueno, les voy a comentar de qué va esto y por qué. Bueno, ustedes podrían preguntarse, bueno, no sé, ¿y por qué hablar de Saussure? ¿Por qué verga hablar de Ferdinand de Saussure? Bueno, Saussure es importante. Bueno, se me ocurren dos respuestas en este momento. Antes que nada, bueno, recordé una pregunta que le hacían a Philip Solers cuando le preguntaban sobre por qué editar Telquel. Y él decía que había que seguir editando esta revista porque Telquel representaba esperanza en un mundo de angustia y desesperación. Bueno, yo pienso lo mismo de la teoría. ¿Por qué hay que hacer teoría? Porque la teoría nos salva de perdernos en un mundo de angustia y desesperación. Pues por eso hay que saber teoría. Bueno, y entonces hoy vamos a hablar de Ferdinand de Saussure. Entonces Saussure es importante porque si alguna vez han oído hablar de una corriente que se llama el estructuralismo, o han oído hablar de algo que se llama el postestructuralismo, pues debemos tener en claro esa idea de qué es el estructuralismo. O sea, ¿de qué me están hablando cuando alguien dice el estructuralismo? Yo soy un estructuralista. Bueno, aquí quiero hacer un breve paréntesis. Si hay algún lingüista que esté viendo esto y le interese, a lo mejor va a decir, no, pero es que la pragmática, no, pero es que no sé qué, no, pero es que el contexto, es que los focos, bueno, nota para los pragmáticos.
a la verga los pragmáticos, hoy no vamos a hablar de pragmática, hoy vamos a hablar de Saussure. Entonces sí, va a haber muchas cosas que los pragmáticos tal vez cuestionen y digan, no, pero es que no es así, pero sí, hoy no vamos a hablar de pragmática, ¿no? Sí, a otro lado, ¿no? Sáquense, órale, lean a Wittgenstein, sean felices. En fin, bueno, entonces, ¿por qué Saussure? Porque Saussure funda eso que nosotros conocemos como el estructuralismo, y el estructuralismo, en términos de teoría, es una corriente que da mucho para pensar en muchos ámbitos. Por ejemplo, la antropología estructural, por ejemplo, gracias al estructuralismo tenemos teorías como la deconstrucción o cosas que fueron todavía más lejos. Pero el estructuralismo es un punto de partida fundamental para comprender distintas cosas en el mundo de las ciencias humanas, sobre todo. Entonces también les quiero hablar de Saussure, porque hipotéticamente que haya más clases de esto después, quizá hablemos de Derrida, ya veremos, quizá hablemos de Lacan, ya veremos, quizá hablemos de Althusser, ya veremos. Pero en dado caso, para hablar de todos esos güeyes, lo primero que tenemos que saber es que en términos de conceptos, en términos de lenguaje, de las palabras que ocupan, muchos de ellos retoman los conceptos de Ferdinand de Saussure. Entonces por eso hay que darle una vuelta a Ferdinand de Saussure. Sobres. Bueno, una vez dicho eso, podríamos decir que el programa de esta clase, que durará lo que tenga que durar, yo me imagino que va a ser como hora y media, 2 horas o algo así. Ya veremos qué pasa, si ustedes se aburren y se van, o si yo me aburro y me voy, pero bueno, vamos a darle hasta donde llegamos. En fin, entonces el primer punto a tocar, bueno, si siguiéramos el programa, hablaríamos del estructuralismo. Entonces dedicaríamos un tiempo a hablar sobre qué es el estructuralismo. Dedicaríamos otro apartado a hablar estrictamente de Ferdinand de Saussure, a lo que dedicaríamos casi todo el resto de la clase. Y aquí hablaríamos un poco sobre la lingüística y la semiología. Hablaríamos un poco sobre las dicotomías de Saussure, que es la forma en la que él desarrolla toda su teoría. Y hablaríamos un poco de cómo se da el proceso de significación. Entonces, nosotros vamos a hablar de estas tres cosas, porque estos tres puntos, porque en realidad no son 3 puntos, ya verán cuánto tiempo nos lleva a hablar de esto, son el punto de partida que nos va a permitir comprender teorías, otro tipo de teorías históricamente más tardías que el estructuralismo, como son la deconstrucción, como son el psicoanálisis, como son el marxismo y el postmarxismo, y cosas de este tipo. Bueno, entonces vamos a empezar a darle en el estructuralismo. Entonces, ¿por qué el estructuralismo? Entonces sí, a ver, el estructuralismo. El estructuralismo. Sobres. Bueno. Entonces, ¿qué coño es el estructuralismo? Bueno, resulta que el estructuralismo es una corriente de pensamiento que surge más o menos en el 1900 aproximadamente en algún lugar de Europa. Digamos en algún lugar porque en realidad podríamos decir que brota en varios lados. También en Rusia. Por ejemplo, empiezan a surgir teóricos de las ciencias humanas, como son, entre algunos de ellos, Ferdinand de Saussure, entre algunos otros Roman Jakobson, entre algunos otros Trubetskoy, el más famoso de los estructuralistas. Trubetskoy, perdonen mi mal ruso, bueno, Trubetskoy es el pilar fundamental de lo que es el estructuralismo. Trubetskoy tiene un libro, que es su libro fundamental para los que quieren adentrarse en el estructuralismo, pero así como es de fundamental es de aburrido. Bueno, ese libro se llama Los Principios de Fonología. Y ese libro, Los Principios de Fonología, es un libro que dedica a hablar sobre la estructura fonológica del ruso. O sea, se dedica a hablar de cómo hablan los rusos. Así es que los rusos de por acá hablan así, y los rusos de por allá hablan así. Es como si alguien de aquí dijera, a ver, voy a hacer un libro de cómo hablan los mexicanos, ¿no? Y resulta que así, los tlaxcaltecas hablan de un modo, ¿no? Que los de Saltillo hablan de un modo, que los de Puebla hablan de un modo. Entonces, bueno, sí, tienen diferencia en los sonidos. Qué interesante, ¿no? Qué profundo. En fin, Trubetskoy dedica un libro a hablar de las diferencias fonológicas en los dialectos del ruso. Y entonces él empieza a descubrir que todo el sistema sonoro de una lengua
funciona mediante un sistema de diferencias, así de diferencias, como el juego encuentra las diferencias, un sistema de diferencias entre sonidos diferentes. Bueno, ¿eso qué tiene de importante? En este momento puede parecer poco irrelevante. Dicen, qué chingón, ¿no? Acá viendo al Richard. Chingón a la cuarentena. Bueno, más adelante, cuando nos adentremos un poco más en Saussure, esto del sistema de diferencias va a cobrar suma relevancia. Porque en realidad, siempre que alguien habla del estructuralismo, habla de el sistema de diferencias. Está hablando de cómo se estructura un determinado sistema de diferencias. Así como Trubetskoy encuentra cómo se estructura un sistema de diferencias sonoras en el ruso, los estructuralistas dicen, es que en todos los sistemas debe haber un sistema de diferencias que podamos identificar y analizar. Dices, wow. Y eso es lo que va a retomar Saussure, eso es lo que va a retomar Jacobson, eso es lo que va a retomar Claude Lévi-Strauss en la antropología estructural, eso es lo que incluso va a retomar en algunos puntos el padrino Jacques Lacan, mi buen amigo. Ya tendremos oportunidad de hablar de él en algún momento. Bueno, en fin. Entonces, con Trubetskoy descubrimos que lo importante del estructuralismo es hablar o encontrar eso que denominamos un sistema de diferencias. Sobres. Bueno. Y entonces, entre estos estructuralistas, brota nuestro compa, el buen Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure, como diría mi profe, el doctor Dorra. En paz descanse, que se murió hace tiempo en septiembre. Pero bueno, saludos al doctor Dorra, saludos a Saussure. Nos vemos pronto. Sobres. En fin. Entonces, el estructuralismo que plantea Ferdinand de Saussure surge así específicamente en 1917. Ese es el año en el que sus alumnos publican el curso de lingüística estructural. Ya saben, lean el curso de lingüística estructural. Lean el curso de lingüística estructural. Bueno, en fin. Si quieren aburrirse, lean el curso de lingüística estructural, insisto. Bueno, en fin. En el curso de lingüística estructural, lo que Saussure va a hacer es plantear los fundamentos de lo que vamos a llamar la lingüística estructural como tal. Y les insisto, de esta lingüística estructural va a surgir toda una categoría de conceptos que van a ser ocupados por distintos teóricos del postestructuralismo y de distintas ramas tardías del pensamiento, digamos. Bueno, entonces sigamos. Entonces cuando Saussure cuando sus alumnos publican el curso de lingüística estructural en 1917, lo primero que hace Saussure es decir, a ver, nosotros los lingüistas queremos que la lingüística sea una ciencia, así como los físicos que hacen ciencia, ¿no? Así como los matemáticos que hacen ciencia. Porque todo el mundo piensa que los lingüistas somos pobres diablos, ¿no? Y bueno, aunque haya algo de verdad en ese pensamiento popular, no todos los lingüistas somos pobres diablos. Y entonces Saussure decía, no, ¿por qué carajo somos pobres diablos, no? Nosotros los lingüistas no queremos ser pobres diablos. Entonces, para dejar de serlo, tenemos que convertir a la lingüística en una ciencia. ¡Bam! Gran idea. Y cuando convertamos a la lingüística en ciencia, vamos a ser respetados. Y nadie se va a burlar de nosotros. A huevo, güey. Es un buen objetivo en la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo haces que algo se vuelva ciencia? O sea, ¿cómo haces que una ciencia que analiza el lenguaje, cómo haces que tus clases de español de la primaria se consideren una ciencia? Es una buena pregunta, ¿no? Bueno, pues para que algo se considere ciencia, básicamente necesita tres cosas. Una, regirse por el método científico, como todos sabemos. Observación, comprobación, vemos un fenómeno, entonces lo observamos, obtenemos una hipótesis, comprobación y resultado, método científico. La otra cosa que necesitamos para que algo sea ciencia o sea considerado ciencia es, además del método científico, es que esa ciencia tenga un objeto delimitado de estudio. ¿Eso qué quiere decir? O sea, que todos sepan qué estudia. La física, por ejemplo, estudia la materia. Muy claro, sí, los físicos se dedican a estudiar la materia. ¿A qué se dedica un abogado? ¿Cuál es el objeto de estudio de los abogados? Las leyes.
la ley, el objeto de estudio es claro, es específico, nadie duda. ¿A qué se dedica a estudiar un biólogo? La vida. O sea, no hay duda sobre el objeto de estudio específico de una ciencia o de lo que consideramos una ciencia. Si volvemos al ejemplo de la física, en la física el objeto específico, insisto, es la materia. Y no hay duda. ¿Qué estudian los físicos? La materia. ¿Pero qué estudia un lingüista? ¿Cuál es el objeto de estudio de la lingüística? Algunas de las personas que quizá han tomado clase conmigo ya saben y dicen, huevo, sí, yo ya sé. Sí, manita arriba. ¿Cuál es el objeto de estudio de la lingüística? El objeto de estudio de la lingüística es... Exacto. Bueno, lo mismo le pasaba a Saussure. Bueno, acá mi compa Orlando dice que si las matemáticas son ciencia. Bueno, pues ya sabes que los científicos culeros dicen que no. Pero yo digo que sí. Sobres. Bueno. Respecto al objeto de estudio de la lingüística, a Saussure le pasaba lo que nos estaba pasando a nosotros. Resulta que en su época, en ese año, nadie sabía cuál era el objeto de estudio específico de la lingüística. Es decir, podríamos pensar, la lingüística estudia la lengua. Bueno, ¿y qué es la lengua? Hay gente que dice que es un órgano sexual, que algunos depravados usan para hablar. Hay gente que dice que es un idioma o cosas así, pero bueno. Hay gente que dice que el objeto de estudio de la lingüística es la palabra. Bueno, y ahí hay un conflicto teórico, porque a ver qué chingados es la palabra. Porque resulta que en un texto es muy fácil identificar la palabra, ¿no? O sea, la vemos. Así es el espacio. Es un conjunto de letras dividido entre dos espacios. Eso es una palabra. Pero cuando alguien está hablando, como yo en este momento, no siempre hay espacios entre palabras. Es decir, parece que todo es un continuo fluido, donde no se diferencia dónde termina una palabra y otra, y uno puede seguir hablando así, y entonces puedo seguir haciendo cosas, y entonces no puedes diferenciar así lo que es una palabra. Entonces resulta que el concepto palabra es un término conflictivo. Entonces, los lingüistas, al igual que nosotros en este momento, no podían definir el objeto de la lingüística. Entonces Saussure dice, a ver, lo primero que tenemos que hacer es definir el objeto de la lingüística. Pero bueno, para definirlo vamos a tener que avanzar a las dicotomías. Pero antes de avanzar a las dicotomías, también les iba a decir... Ay, esperen un momento. Algo importante. Sí, que para que algo sea ciencia, unidad mínima. Entonces, volviendo al ejemplo de la física, el objeto de estudio de la física es la materia. Y su unidad mínima es el átomo. Bueno, mínima porque en teoría, aunque ya sabemos que no es cierto, se consideró durante mucho tiempo indivisible. Por eso se consideraba la unidad mínima. Pero digamos, en dado caso, los físicos tienen muy claro, o más claro que los lingüistas, trabajo, el átomo, el quark o alguna otra cosa más pequeña que tal vez mi ignorancia no me permita conocer. Pero bueno, ellos sí tienen idea de la unidad mínima con la que están trabajando. En fin. Y los lingüistas no. ¿Cuál es la unidad mínima de la lengua? ¿Cuál es el pedazo del lenguaje más chiquito que existe? La palabra, el fonema, así el ruido. Bueno, resulta que eso es algo confuso. Entonces, para poder definir cuál es el objeto de estudio de la lengua claramente y cuál es su unidad mínima, tenemos que avanzar al siguiente punto. Y el siguiente punto son las dicotomías saussurianas. Pasamos al punto 2. No tengo idea de cuánto tiempo llevamos hablando, pero bueno, vamos a darle con el profe Saussure. Tal es chido. Entonces, las dicotomías de Saussure, bueno, vale la pena empezar diciendo que es una dicotomía, porque tal vez no todos sabemos. Dicotomía. Sobres. Entonces vamos a darle a las dicotomías. Pues para empezar con las dicotomías son 5, a menos que esté contando mal. Bueno, en fin, vamos a decir que son 5 en este momento, y si resultan ser más o menos, lo descubriremos conforme avanza esta clase.
¿Qué pedo, gente? Hace rato me estaban viendo más. Motívenme. No veo su amor. Bueno, para que se motiven más, no sé si alcanzan a ver ahí atrás esa cosa que se ve ahí. ¿Alguien sabe qué es? Es el símbolo de la horda de Warcraft. Sí, alguna vez jugué Warcraft y jugué Horda, lo cual dejé hace algún tiempo. Pero bueno, continuamos con Saussure. Entonces, las dicotomías de Saussure. La primera dicotomía de la que vamos a hablar, para tratar de ir definiendo el objeto de estudio de la lingüística, es la diferencia entre el lenguaje y la lengua. Bueno, no sé si alguna vez se han preguntado en su vida así, ¿qué es el lenguaje? Como, man, ¿por qué no puedo dormir? Son las 5 de la mañana. ¿Qué es el lenguaje? No sé si a todos les pasa, pero bueno, a algunas personas les pasa. No puedes dormir en las noches porque piensas sobre qué carajo es el lenguaje. Bueno, a Saussure le pasaba, ¿qué es el lenguaje? Entonces resulta que Saussure dice, es que el lenguaje no es lo mismo que la lengua. Porque el lenguaje es una entidad abstracta que nunca hemos visto, ni veremos, y tal vez nunca alcancemos a comprender. ¿Por qué dice eso? Porque dice, bueno, es que el lenguaje como tal nunca lo hemos visto. Lo que nosotros hemos visto es una lengua. ¿Qué carajo es una lengua? Bueno, entonces Saussure dice, una lengua es un sistema definido de signos. Y si no me creen, acá tengo el curso de lingüística general. Podemos buscar la definición de la palabra lengua, o bueno, del término lengua en la teoría saussuriana. Estoy buscando. Maldita sea. A ver, esta vez no era ahí. Estoy fracasando, amigos. Pensé que lo había marcado. Buscando. Bueno, van a tener que creerme porque no lo encuentro. En fin, la definición de lengua es un sistema definido de signos. Saussure. ¿Por qué? Bueno, verga, no debía haber hecho eso. Ya saben, eso de no tocarse la cara por lo de la pandemia y ese tipo de cosas. Bueno, la neurosis colectiva. En fin, sobres. Entonces Saussure define la lengua como un sistema definido de signos. ¿Qué carajo es un sistema definido de signos? Bueno, un sistema definido de signos es lo que nosotros conocemos como un idioma. Para Saussure la lengua es un idioma. Y un idioma es un sistema definido de signos porque es un conjunto de palabras determinadas definidas en sí mismas. La prueba de eso es que lengua es una palabra del español, ¿no? Como podría pensarse en cualquier otra lengua, ¿no? La langue en francés es una palabra del francés, ¿no? O cualquier otra lengua que se les pueda ocurrir en este momento. En fin, bueno. ¿Cómo podemos dar sentido a los significados de las palabras matemáticamente? ¿Será posible? Vaya, bueno. Son buenas preguntas para pensar así. Yo como soy budista voy a decirte que sí, todo es posible. Solo hay que pensar cómo. Bueno, en fin. ¿Qué estábamos diciendo, carajo? Estábamos hablando de las dicotomías y estábamos hablando de la lengua, que es un sistema definido de signos. Vientos, sobres. La lengua es un sistema definido de signos. Y entonces lo que nosotros hemos visto en el mundo son lenguas. Hemos visto a individuos hablando en una determinada lengua cada uno. Nunca hemos visto un lenguaje. Es decir, cada lengua que existe en el mundo tiene propiedades que comparte con otras lenguas. Por ejemplo, todas las lenguas que existen en todo el mundo, sin importar cuáles sean,
tienen verbos y sustantivos. ¡Pam! Pero no todas las lenguas tienen el tiempo futuro. Por ejemplo, no sé si sabían que en el hebreo solamente existe el tiempo presente. O en el japonés, según yo, porque no sé mucho japonés, no se puede hablar en futuro. Es decir, si tradujésemos lo que ellos llaman futuro al español, se traduciría en presente. Así sonaría, es decir, ellos no poseen un tiempo futuro. Y entonces, todas las lenguas tienen propiedades que comparten. Y si nosotros fuéramos capaces de abstraer así todos esos elementos compartidos entre todas las lenguas, abstraerlos, ¡pam!, entonces podríamos ver el lenguaje. El pedo es que eso no puede hacerse. Ha habido individuos, como Noam Chomsky, por ejemplo, que intentaron hacer eso, intentaron descubrir eso que él llamaba la gramática general, así, la gramática de todas las lenguas que existen en toda la Tierra. Pero fracasó. Pero bueno, gracias a él tenemos traductor de Google. Gracias, Chomsky. Sigue criticando el capitalismo. Yo te apoyo. Lean a Chomsky también. Tal vez después hablemos un poco de Chomsky, porque Chomsky es saussuriano. No sé si sabían, probablemente sí, pero Chomsky es saussuriano. Bueno, en fin. Sobres. Entonces estábamos hablando sobre las dicotomías, sobre el lenguaje y la lengua. Entonces ya tenemos una distinción entre lo que es el lenguaje y lo que es la lengua. El lenguaje sería todas esas propiedades compartidas abstractas entre todas las lenguas que no podemos ver ni percibir ni de algún modo. Y la lengua, por otro lado, es un sistema definido de signos, que nosotros conocemos como un idioma. Sobres. Entonces la primera dicotomía saussuriana es la diferencia o la dicotomía entre lenguaje y lengua. Vamos a otra dicotomía. La siguiente dicotomía, número 2, es lengua y habla. La diferencia entre lengua y habla. ¿Cuál es la diferencia entre la lengua y el habla? Bueno, si bien ya tenemos claro lo que es la lengua, que ya dijimos en muchas ocasiones que es un sistema definido de signos, no sabemos qué es el habla. Entonces, ¿qué es el habla? Saussure define el habla como el uso que cada individuo hace de la lengua. Es como usando términos de otros lingüistas, por ejemplo, como cada actante, como cada sujeto que habla usa la lengua. Porque resulta que Saussure dice que tampoco hemos visto la lengua. O sea, no hemos visto el sistema definido de signos. Dices, a ver, aguanta, güey, aguanta. Detén tus caballos un momento, Saussure. ¿Me estás diciendo que tampoco vemos la lengua? Fuck, man. O sea, a ver, ya me leí la mitad del libro. Y digo, descubrí algo. Que el objeto de estudiar la lingüística tal vez es la lengua, porque la vemos. Y ahora me dices que no, güey. Nel. Fuck, man. No. Bueno. ¿Por qué tampoco vemos la lengua? Porque lo que nosotros hemos visto es la lengua en su ejecución. Hemos visto a individuos hablando. Hemos escuchado voces produciendo sonidos. Hemos escuchado voces produciendo horribles sonidos. Y esos horribles sonidos son el habla de la gente. ¿Sí? Así como mi voz en este momento. Bueno, el habla entonces podemos definirla como el uso que cada individuo hace de una lengua. Eso es el habla. Entonces Saussure dice, entonces lo que sí vemos, lo que sí está en nuestra percepción, porque también Saussure, digamos, es hombre de ciencia, ¿no? Él no va a decir, a ver, el lenguaje. ¿Dónde chingados está el lenguaje? Si los científicos hablamos así de las cosas que están aquí, que se ven. Carajo, ¿no? Entonces Saussure decía, entonces, ¿cómo carajo vamos a decir que los lingüistas estudiamos el lenguaje si no se ve? Es como si dijéramos, es que los lingüistas estudiamos a Dios. Está ahí, pero no se ve. Ese es el lenguaje. Anda ahí, mírenlo. El lenguaje. No puede ser el lenguaje. No puede ser la lengua porque tampoco se ve. Pasa lo mismo. Dice, ¿qué es lo que sí vemos? ¿Qué es lo que está en nuestra experiencia? El habla. Lo que sí vemos es a individuos produciendo sonidos.
iguales en todos lados, porque resulta que todos medio hablamos igual español, ¿no? Resulta que todos medio hablamos inglés igual, ¿no? Entonces todos medio producimos sonidos iguales y cada individuo produciendo esos sonidos iguales es el habla, es la lengua en su ejecución. Vientos. Y entonces ya, hemos logrado algo en este punto. Sí, ya encontramos algo. El objeto de estudio de la lingüística es el habla. Bueno, el habla, y sí, mezclado un poquito con la lengua. Verga, qué sexual sonó eso. Bueno, en fin. Así es esto de la lingüística. Con esto, podemos pasar a otra dicotomía diferente. Entonces hemos visto lenguaje y lengua, lengua y habla, y vamos a pasar a otra: mutabilidad e inmutabilidad. Chido, sobres. Ustedes pueden pensar en este momento: verga, ¿cuánto tiempo llevo viendo esto? ¿Me servirá de algo en mi vida? Lamento decirles que no tengo la respuesta a esas cosas. Yo les diría que sí. Échenle ganas. Tal vez cuando hablemos de Lacan o de Freud o algo así, le encuentren más sentido a esto en sus vidas. Porque también, bueno, les iba a decir esto. Esta clase tal vez sea un poco aburrida, no lo sé, ¿no? Pero a veces en mis clases pasan cosas raras, ¿no? A veces cuando doy clases de Lacan, a veces hay gente así que me dice: no, Richard, yo era muy feliz antes. Era muy feliz antes de conocerte y tomar tus clases. Y después así empiezan a vivir tristes y les cambia la cara y cosas de ese tipo, ¿no? Pero bueno, supongo que por eso les puse en mi historia, no sé si la vieron, que el contenido de estos seminarios es irreal y grosero, y por su contenido nadie lo debe ver. Pero bueno, ustedes lo están viendo y sigan cultivándose. Ya verán si de algo les sirve Saussure en sus vidas o no. Entonces la siguiente dicotomía sería mutabilidad e inmutabilidad. Entonces siempre que explico esto, lamentablemente no sé cómo mi producción no llega tanto como para meter así imágenes y compartirles cosas, ¿no? Quizá algún día en un futuro. Pero bueno. Ajá, exacto, sí. Es cosa adquirida de... La lengua es una cosa adquirida de manera convencional, sí, es un sistema social, ya hablaremos de eso. Estamos por llegar a eso. Porque sí da muchas definiciones de lengua Saussure a lo largo del texto. Pero bueno, entonces, siempre que hablo de la mutabilidad y la inmutabilidad, hago referencia a un programa de televisión muy malo que tal vez hayan visto en sus vidas. Así, si sus vidas son muy tristes y no tienen nada que hacer más que sentarse frente a la televisión o a la computadora y estar viendo a un individuo hablando de cosas como están haciendo en este momento. Bueno, si su vida ha sido así y entre esas cosas han visto una cosa que se llama Soy 101. Ajá, sí, Soy 101. En una clase de Saussure estamos citando a Soy 101. Bien, Richard. Uniendo la teoría con la cultura pop, ¿eh? No solo si se puede. Vientos. Si ustedes vieron Soy 101, en Soy 101 hay un episodio en el que un niño... Hago mi referencia nuevamente. Este programa es irreal y grosero y por su contenido nadie lo debe ver. En Soy 101 hay un episodio donde hay un personaje que no recuerdo cómo se llama, es irrelevante, supongo, pero es un niño negro. Recuerdo eso, era un niño negro. Y el niño negro quería inventar una palabra nueva. Si decía: huevo, voy a inventar una palabra. Va, mundo, toma eso, Saussure. Voy a inventar una palabra. Y su palabra es tripiante. O al menos en la traducción al español es tripiante. ¿Qué carajo es tripiante? Bueno, el niño negro dice: es que cada vez que pasa algo genial, en lugar de decir eso es genial, en lugar de decir eso es cool, si oyen ese sonido de cabras, es porque no sé a qué se dedique mi vecino, pero hay cabras y hay conejos. No sé si pueden verlos. Cabras y conejos, men. Bueno, quién sabe a qué se dedique el vecino. Tristemente ha de matar a esos borregos, yo supongo. Pero bueno, trato de no pensar en eso. En fin, el niño negro inventa una palabra. Y la palabra es tripiante. Entonces cada vez que pase algo genial, eso algo genial
se va a decir tripiante, oh, es tripiante. Pero cada vez que pasa algo genial y el niño dice es tripiante, todos voltean a verlo como es un idiota. O sea, es como si tú llegaras con alguien y en lugar de saludarlo, en lugar de decirle hola, le hicieras así. Sí, what the fuck, man. ¿Estás bien? Es decir, estás tratando de crear un signo nuevo que nadie conoce, porque, como comentó un compa hace rato, la lengua también es un sistema social. Es decir, es un sistema que todos compartimos al mismo tiempo. Bueno, al ser un sistema que todos compartimos, resulta que nadie podría usar un signo nuevo, porque para que funcionara, todos deberíamos conocerlo, ¿no? Lo cual resultaría muy raro, ¿no? Así como diríamos, a ver, vamos a hacer una reunión así de todos los que hablamos español, vamos a juntarnos, así un día en el Zócalo de, bueno, ahora no porque hay coronavirus, ¿no? Pero hipotéticamente así, vamos a hacer una videollamada de toda la gente que habla español en todo el mundo, sobres. Y entonces vamos a ponernos de acuerdo para crear una palabra nueva. Que le entienden más a la cabra que a mí. Bueno, chido por la cabra, güey. Vientos, güey. Espero ser como ella algún día. ¿Qué verga estaba diciendo? Ah, sí, estábamos hablando de la palabra nueva. Entonces todos nos íbamos a conectar por videochat y vamos a crear una palabra nueva. Sí, la palabra nueva va a ser tripiante. Y va a ser un adjetivo. Y como se usan los adjetivos, lo vamos a usar siempre después de un sustantivo. Para atribuirle una cualidad a ese sustantivo. Obviamente esas cosas no pasan, ¿no? Es decir, ¿pero por qué no pasan? La dicotomía mutabilidad-inmutabilidad sirve para describir dos propiedades que va a poseer la lengua. La lengua posee por un lado la propiedad de cambiar y por otro lado la propiedad de mantenerse estática. Este episodio de Soy 101, del que les estoy hablando, precisamente trata de la mutabilidad y la inmutabilidad, porque el niño está tratando de hacer que la lengua cambie, que mute, sí, activar su factor X y que evolucione a otra cosa extraña, con una nueva palabra. Pero resulta, bueno, dice Saussure, que la lengua no puede modificarse porque, a ver, vamos a hacer, ¿por qué? Dos puntos, y vamos a hacer una explicación grande en este momento. Resulta que la lengua, además de ser un sistema definido de signos, es también un sistema social. Es una institución social, incluso dirían algunos, no solo Saussure. Otros como Whitney y así, que cita Saussure en el libro. Otra vez, ¿de qué libro estamos hablando? Del curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure. Como pueden ver, está un poco nuevo mi libro, pero todavía sirve. En fin. Entonces, la lengua, en su carácter de institución social, si pensamos en otras instituciones sociales, a ver, pensemos en otra institución social. Ah, el IMSS, el Seguro Social. Ah, la educación, la escuela, bueno, la educación pública. Son instituciones sociales. Porque, ¿qué hace una institución social? ¿Qué hace que algo sea una institución social? Que brinde un servicio a la sociedad, a la comunidad. Y resulta que la lengua es una institución social porque brinda un servicio a la sociedad. Brinda el servicio de comunicarnos. Ese es el servicio que brinda la lengua a la sociedad. Tomen agua, ya saben. Bueno, sobres. Entonces la lengua es una institución social. Pero si pensamos en otra institución social, como les decía, en el Seguro Social, en el IMSS. Sobres, ¿qué pasa en el IMSS? Imagínense que un día les pasa algo en el IMSS. Rayos, verga, ¿no? Mejor no imaginen eso, ¿no? Es algo muy terrible. Imaginen que a alguien que odian le pasa algo y tiene que ir al IMSS. Sí, eso es algo positivo, ¿no? A alguien que odian le pasa algo y tiene que ir al IMSS. Entonces ese alguien que odian, sea quien sea, se rompe una pierna. Ah, huevo, güey. Se rompió la pierna. Y va al IMSS. Entonces llega al IMSS.
me rompí una pierna. Oh, no podemos atenderlo en este momento. Ah, ¿por qué verga no? Porque nuestra área de reparar piernas rotas se cayó en desuso y le están remodelando y le va a poder usar dentro de 6 meses. What the fuck, man. Así funciona el IMSS más o menos aquí en México, ¿no? Te rompes una pierna. Bueno, se rompe una pierna la persona que odias, va al IMSS y le dicen que lo van a atender en 6 meses. Y entonces se va a su casa, pasan 6 meses y regresa al IMSS. Y resulta que el IMSS, esa parte que habíamos dicho que estaba cerrada por remodelación, ya cambió. Ya no es igual a como era antes. Se modificó mágicamente. ¡Bah! ¡Bam! Magia. Así como cuando arreglas tu casa, ¿no? ¡Bam! Modificas un cuarto y cambia. Entonces, mutaría la institución social del IMSS. Pero para que se diera esa mutación, ese cambio de esa parte de esa institución social, esa parte chiquita tendría que haber caído en desuso un tiempo. Es decir, nadie la usó durante un tiempo. Se detuvo. Como está pasando ahora, ¿no? Pero bueno, se detuvo. Pero la lengua no se puede detener. Así no podemos decir, vamos a detener así un pedacito de la lengua. A ver, todos no usen verbos un día. Porque vamos a cambiar los verbos. Sobres. A huevo. No usen sustantivos un día, así nadie. Porque vamos a cambiar la lengua. Sí, vamos a meterle así algo nuevo. Eso no pasa, ¿no? La lengua se está usando todo el día, todo el tiempo, 24/7. Así hay gente que está a las 4 de la mañana ahí mandando mensajes, ¿no? Hay gente que está ahí así, no sé, a las 2 de la mañana así, grabando videos, ¿no? Diciendo cosas, así en todos lados todo el tiempo. Es decir, la lengua se está ocupando absolutamente todo el tiempo. No puede caer en desuso hacia una parte. Sería absurdo, como les decía, ¿no? No usen verbos un día. Hablen sin verbos. That's impossible. Bueno. Entonces, la lengua, al ser una institución social que no puede caer en desuso, diría Saussure, no puede mutar, no puede cambiar. Lo que le pasa al niño en el episodio, al niño negro, en el episodio de Soy 101. El niño no puede cambiar la lengua porque tendría que detenerla un momento para insertar su palabra. Oh, para eso sirve Soy 101. Sin verga, güey. Cuando quieran nos sentamos a ver Soy 101, ¿no? Hago análisis muy profundos de varias cosas, no nada más de Soy 101. En fin. Bueno, saludos a la banda. Saludos a la banda de San Ramón. Saludos a la banda de Saltillo. Bueno, sobres. Entonces, por eso la lengua tiene un carácter inmutable, por su carácter de institución social que está en uso absolutamente todo el tiempo, ¿sí? Continuamente. Pero, resulta que la lengua sí cambia. O sea, aparecen palabras nuevas a pesar de lo que les acabo de decir. O sea, ¿a quién se le ocurrió inventar la palabra chido? Si vamos a ponernos de acuerdo todos los mexicanos, sobres, y vamos a inventar la palabra chido. Vientos. O sea, ¿cómo pasa eso? Vamos a ponernos de acuerdo así para inventar, no sé, cualquier palabra, ¿no? Como pueden ver, no soy bueno inventando palabras. Sería malo para el rap. Solo me sé el rap del dinero. Dinero, dinero, dinero. El mundo se consume en dinero. Aprende algo, dinero. El rap del lenguaje, de la lengua. Lengua, lengua. El mundo se consume en la lengua. Aprende algo, lengua. Sobres. Bueno, entonces, ¿por qué carajo se modifica la lengua? Se modifica porque dice Saussure, es que la lengua, aunque es inmutable, por eso son dicotomías, también es mutable. De vez en cuando, por alguna razón, aparecen palabras nuevas. Y eso nos va a llevar a la siguiente dicotomía,
Entonces vamos a la siguiente dicotomía. Ya no sé cuántas vayan, no voy a hacer una recapitulación. Me vale madre. Continuemos, ¿no? Sobres. Entonces la siguiente dicotomía, según mi plano, cuidadosamente diseñado, la siguiente dicotomía es la dicotomía que se conoce como diacronía, ¿sí? Diacronía y sincronía. Diacronía, diacronía y sincronía. Otra vez, diacronía y sincronía. Sobres, esa es la siguiente dicotomía. La dicotomía diacronía y sincronía precisamente se refiere al carácter mutable de la lengua. Porque la lengua puede cambiar, digamos, puede mutar diacrónicamente. Y ustedes piensan, ¿mutar diacrónicamente? ¿Qué carajo es eso? Hace rato estábamos hablando de Soy 101 y de un niño negro. Estaba chido. Y ahora me habla de que hay mutaciones diacrónicas y mutaciones sincrónicas. Volvamos al niño negro. El niño negro era chido. No volveremos al niño negro, o al menos no por ahora. Bueno. En la dicotomía sintagma-paradigma, Saussure se refiere a que la lengua muta en el tiempo. Puede mutar históricamente, es decir, evolucionar de un punto a otro, así en el tiempo. La lengua viaja en el tiempo. Y en ese viaje cambia. Sí, la lengua le pasa como a nosotros, así, en el tiempo cambiamos. Wow. Gran descubrimiento, Saussure. Gracias, güey. Entonces la lengua cambia en el tiempo. Cuando la lengua cambia en el tiempo, a ese se le conoce como una mutación diacrónica. La diacronía es la evolución histórica que puede tener algo. Bien, entonces, sobres. Entonces resulta, por ponerles un ejemplo, no sé, ¿alguna vez han pensado por qué decimos adiós? Adiós. Adiós, man. ¿Por qué decimos adiós? O sea, ¿por qué no decimos otra cosa? Bueno, si ustedes revisaran textos medievales, si ustedes revisaran aburridísimos textos medievales, porque son aburridísimos. O sea, ¿quién verga quiere leer al mío Cid? Cuando yo iba en cuarto de primaria me hicieron leer al mío Cid y creo que desde entonces lo odio. Sí, es basura inmunda. Perdón gente. Perdón anónimo. Pero alguien debe haber ido y golpearte la mano con un martillo. Bueno. Si ustedes han leído cosas como el mío Cid, o leen cosas como el mío Cid, o algunos otros textos medievales, así, textos de juglaría, textos cantares de caballería, o no sé, vergas de ese tipo, de las cuales no quiero recordar. Sobres, bueno, si ustedes leyeran ese tipo de cosas medievales, ustedes notarían o podrían descubrir que la gente se despedía de una determinada manera. También hay archivos históricos donde se puede ver ese tipo de cosas. Y entonces cuando la gente se despedía se decía, adiós te encomiendo. O sea, una frase, adiós te encomiendo. Eso decían antes. Y conforme evolucionó en español, ahora decimos adiós. Es decir, toda esa frase se aglutinó en una sola palabra que ahora utilizamos para despedirnos y es adiós. Adiós. Entonces la lengua, cuando muta históricamente, se le conoce como una mutación diacrónica, gracias al profesor Saussure y a su terminología estructural. Sobres. Pero resulta que la lengua también cambia aquí. No sé si sabían. Por ejemplo, yo descubrí recientemente que acá en mi rancho en Puebla, hay algo que la gente conoce como esquites. Esquites, sí. Bueno, ¿qué verga es un esquite? Un esquite es elote en vaso. Lo cual en el norte, como en Saltillo, le dicen elote en vaso. Oh, qué profundo, ¿no? ¿Quién lo diría? Al elote en vaso le dicen elote en vaso. Nosotros le decimos esquite. Bueno, eso es una diferencia
en este momento del tiempo en el español de México, por ponerles un ejemplo. O también a lo mejor han conocido gente pedante que habla así como si tuviera basura en la boca y dice, o sea, güey, y dices, ah, engendro. Pero bueno, ese tipo de engendros tienen también una variación diferente de nuestra lengua, que sería el español. Es decir, en un mismo momento del tiempo, por distinciones ya sea del espacio regional o de distancias sociales, de jerarquías sociales, puede haber diferencias en nuestra forma de hablar. Puede haber mutaciones en la lengua, puede haber conceptos que se usen o que no se usen, términos que se usen o no se usen, palabras que se usen o no se usen. Y eso es la mutación sincrónica en un mismo momento del tiempo. Mutación sincrónica. Eso sería la siguiente esta dicotomía susoriana de la que estábamos hablando. Entonces vamos a pasar a la que sigue. La que sigue nunca me ha gustado, sinceramente, no me gusta hablar de ella. Es interesante, pero bueno, hay que hablarla porque es parte de Saussure y pues ni qué. Pero bueno, voy a tomar agua. Tomen agua. Báñense. Si toman no manejen, ya saben. Bueno, sobres. La siguiente dicotomía es algo que se llama sintagma y paradigma. Por un lado tenemos sintagma y por otro lado tenemos paradigma. El sintagma y el paradigma. Sobres. Sintagma y paradigma. Viendo el plan. Bueno, el sintagma y el paradigma se refieren exclusivamente a, digamos, a dos mecanismos de funcionamiento de la lengua en sí. Si alguna vez han ido a un casino en su vida, o creo que todos tenemos la idea de cómo es un casino. ¿Recuerdan a Marge cuando se volvía adicta al juego y pasaba así todo el día en el casino? Es un buen episodio, ¿no? Recuérdenlo. En fin, en los casinos hay esas maquinitas en las que te paras y le jalas. Y entonces las cosas corren. Y tú la detienes. ¡Pam! Y si le atinas, te vas a ganar algo, ¿no? Unas monedas o quién sabe qué te ganes, ¿no? Yo nunca he ido a un casino en toda mi vida. Pero si vas a un casino, están esas maquinitas. Tengan en mente esa maquinita. Si alguna vez jugaron Mario Bros, así en su infancia, si los educó, si los educaron las consolas, tal vez recuerden una parte de Mario Bros en el que salían así corriendo partes de la estrellita y partes del hongo y partes de otras cosas, y entonces tú tenías que juntarlas y si salían bien, si alguien alguna vez lo logró, asumo que pasaba algo, ¿no? Creo que yo nunca lo logré, asumo que lo recordaría. Bueno, en fin, no importa, asumo que pasaba algo, pero tengan en mente ese juego, ¿no? Donde las cosas corren, donde las cosas se mueven. Eso, de una u otra manera, es el sintagma y el paradigma. Entonces, como pueden ver, tengo una útil libreta, porque como estoy en mi casa no tengo un pizarrón. Y hice un bonito dibujo, el cual tal vez puedan ver. Imagínense la maquinita, aquí le jalan, así. Y corren. Y entonces acá habría que atinarle. Sobres, sobres. ¿Todos entienden eso? ¿Todos estamos a la altura? Espero que sí. Sobres. Vientos. Entonces, si consideramos a la maquinita, imagínense que en cada cuadrito yo puedo poner palabras. Sí, palabras. Puedo poner palabras como... A ver, como rapero, una palabra, una palabra. Una palabra. Vamos a hacer una oración aquí, en este momento. Una oración, una palabra, ¿no? Solo quiero 3 palabras. Bueno, en lo que son cooperativos, si van por su palabra, voy a prender la luz de aquí. Sobres. Palabra. Valen verga, gente, valen verga. Dormir. Sobres.
Gracias, Sayan García. Yo ahora puse una palabra, el dormir. Ya, te la peleaste, gente. Lo siento. Pero ya, tengo la palabra. El dormir. El dormir es. El dormir es. Bueno, a ver. Es una gran frase. Dice el dormir es. El dormir es. Vamos a ponerle más cosas. El dormir es. El dormir es alegría. Sí, qué profundidad, ¿no? Gracias por mi inteligencia superior, Dios. El dormir es alegría. Esa es nuestra frase con la que vamos a trabajar. Pues imagínense que esta es la maquinita y le jalamos la palanca. ¡Pam! Y entonces aquí yo tengo la estructura de una oración. Más o menos, ¿no? El sujeto. Bueno. Para no confundirnos y no entrar demasiado en profundidad morfosintáctica, vamos a decir que esto es el sujeto. Esto es el verbo. Y el predicado. Sobres. Si hay algún lingüista viendo esto va a decir, pero es que si no es el predicado, es un complemento del nombre, porque en realidad la oración, bueno, a la verga los morfosintácticos. Yo digo que es gente virgen. En fin. Por este momento vamos a decir que es el sujeto y el predicado, a la verga. Es difícil explicar esto por internet. Sobres. Entonces imagínense que yo puedo jalar la palanquita, ¡pac! Y acá en lugar de que diga él, caiga otra palabra diferente. Y caiga la, por ejemplo. Y entonces cuando jalamos la palanquita, acá cayera otra palabra diferente. Vaca. Y que cuando jalo la palanquita, aquí caiga otra palabra diferente. Come. Y cuando jalo otra jalé la palanquita, aquí cae otra palabra. Pasto. Y entonces en lugar de decir el dormir es alegría, al jalar la palanquita y combinar todas las palabras posibles que existen en el español, podría crearse la oración la vaca come pasto. Y si vuelvo a jalar la palanquita y se combinaran nuevamente verticalmente todos los artículos, verticalmente todos los sustantivos, verticalmente todos los verbos, verticalmente todo lo que pueda ser predicado o complemento, yo puedo ir creando distintas oraciones. Es decir, hay una combinación vertical, cuando caen, que encaja en la maquinita, en este orden horizontal. Y ese orden horizontal, lo horizontal, la maquinita, esto. Ay, la didáctica de los plumones, vale verga. Hagamos nuevamente la maquinita. Creo que tengo plumones de otros colores. La didáctica llega más lejos. Y entonces, nuestra nueva maquinita. Entonces, acuérdense, la maquinita, lo horizontal, donde caerían las cosas, ese orden horizontal se llama sintagma. Y el orden vertical se llama paradigma. Sobres. Y entonces, amigos, lo logramos. Podemos mandar al diablo, al sintagma y al paradigma. Sobres. Y por último, de las dicotomías usurianas, siguiendo nuestro plan, llegaríamos... Están viendo 22 personas, vaya, más de lo que esperaba. Saludos a la banda. Sobres. Siguiendo el programa, hemos visto varias dicotomías, pero nos falta ver... vientos, sí. Antes de pasar a la siguiente dicotomía, siempre hay algo que se me olvida decir y es muy importante. Y eso que se me olvidaba decir es que cuando hablamos de de algunas cualidades sobre la lengua, hablábamos de cualidades como la mutabilidad, hablábamos de cualidades como la inmutabilidad, hablábamos de cualidades como la mutación sincrónica, la mutación diacrónica. Y entonces la lengua tiene distintas propiedades. Y entre esas propiedades, para que algo sea una lengua, o un lenguaje, si queremos pensarlo así abstractamente,
Por ejemplo, este es un buen momento para hacernos una pregunta. Si cada uno de ustedes que esté oyendo esto, piense, ¿los animales tienen lenguaje? ¿Los animales poseen un lenguaje? Así como la cabra de hace rato. Ya se fue la cabra. Pero aún se puede oír a la distancia. Bueno, en fin. ¿Las cabras poseen lenguaje? La respuesta a eso, ustedes pueden decir, sí, a huevo, sí, chingo a mi madre. Los animales tienen lenguaje. Pero yo les voy a decir tristemente que no. Sí, así lo siento amigos, no tienen lenguaje los animales. Verga, ¿no? ¿Por qué no tienen lenguaje los animales? Porque para que algo sea lenguaje, tiene que cumplir otras dos propiedades, además de las que hemos enunciado hasta ahora. Pues para que algo sea lenguaje, tiene que cumplir algo que nosotros vamos a llamar la iteratividad. Lo iterativo. La lengua tiene un carácter iterativo. ¿Qué es lo iterativo? Bueno, lo iterativo es lo que se repite. Lo cíclico. Lo que sigue en un continuo y no cambia. Sí. Así como las películas de Hollywood. No cambian. Son iguales todas. No cambian, se mantienen. Son iterativas. Se repite lo mismo. Hombre busca mujer. Hombre busca mujer. Y superhéroes. Hombre busca mujer. Y zombies. Hombre busca mujer. Y ay, no sé. Zombies, superhéroes. Lo que sea. Entonces, la iteratividad es lo que se repite. Lo iterativo es lo que se repite. Y el lenguaje tiene una cualidad iterativa. Porque lo repetimos. Si recuerdan cuando hablábamos del carácter inmutable de la lengua que no cambia, ahí es donde aparece la iteratividad, en la repetición. Todos usamos siempre las mismas palabras. Podremos decir que todo siempre es una cita. Así una cita, como cuando citan en un texto académico, así el lenguaje en sí mismo es una cita, porque tiene una condición iterativa. Es decir, ¿quién no ha dicho así? Cito, pásame la sal. Fin de la cita. ¿Quién no ha dicho, qué onda, güey? Fin de la cita. ¿Quién no ha dicho, a huevo? Fin de la cita. Richard Croix, 2020. Bueno, en fin. Entonces el lenguaje es iterativo porque posee esa estructura de repetición. Y ustedes dicen, pero sí, los animales sí repiten a huevo. Yo escuché a la cabra y decía, ve, igual todo. Escucho a mi gato todos los días y ladra igual siempre. Sí, es verdad. No voy a decir que no. Sí, los animales repiten. Eso que tienen los animales sí tiene iteratividad. Hay una repetición en los sonidos que hacen. Bueno, en ese sentido, podríamos pensar es que los animales sí tienen lenguaje porque poseen una condición iterativa. Pero para que algo sea lenguaje, además de eso, tiene que poseer algo que llamamos polisemia. Dicen que los gatos no ladran. Bueno, lo que sea que hagan, ¿no? Hacen un sonido, ¿no? En mi realidad, recuerden que este es un programa irreal y grosero y por su contenido nadie lo debe ver. Insisto. Entonces acá los gatos ladran. Sobres. En fin. Lo que el lenguaje, la otra propiedad del lenguaje es la polisemia. Estaba más chido hablar de los gatos que ladran, ¿no? Fuck, man. Una pausa. Hay que hablar de los gatos que ladran. Los gatos que ladran son chidos. La gente quiere gatos que ladran. La gente quiere gatos que ladran y tetas. No manchen, ¿qué hago aquí? Debería estar dirigiendo películas de Hollywood. Pero bueno, estoy aquí hablándoles de Saussure. Aprovechenlo. En fin. Gatos que ladran. Volviendo a la polisemia. Y dejando por un lado los gatos que ladran.
La polisemia se refiere a la pluralidad de sentidos. Poli, muchos, semia, sentidos. O bueno, sema, la unidad mínima de sentido, ¿no? Entonces, polisemia, muchos sentidos, muchos significados. Entonces, la lengua resulta que tiene la propiedad de significar muchas cosas al mismo momento. Es decir, un mismo concepto puede significar una misma palabra, un mismo significante. Ya veremos qué es el significante, ya casi. Ahí viene el significante, ya casi. Está por llegar. Pero bueno, esperemos un poco con el significante. Cuando hablamos de la polisemia, hablamos de los muchos sentidos. Entonces decíamos que una palabra o un término puede tener muchos sentidos. Porque a veces pasan cosas, así como que estás con tu amigo, así con tu compa, con tu camarada, y entonces llega y te dice, ¿qué hubo, carnal? ¿Verdad que a ti te gusta el chile? Y entonces tú piensas, ¿qué? O sea, ¿qué verga me está diciendo? Sí, a ti, que te encanta el chorizo. Um, Man. Bueno, ¿qué está pasando? Porque resulta, vean cómo se me ve el ojo, pero no, nadie me puteó, me quemé por el sol. Bueno, resulta que cuando llega alguien y te dice, ¿verdad que te gusta el chile? Nosotros pensamos que esa palabra, chile, se refiere al menos a dos cosas diferentes, ¿no? Ujú. Aunque usted no lo crea. En fin, cuando alguien habla del chorizo, puede estar hablando de dos cosas diferentes. Ujú, puede ser. Pero bueno, em, lo que está sucediendo ahí, digamos en eso que acá en México conocemos como el albur, es que una misma palabra, al tener una pluralidad de sentidos, una polisemia, puede referirse a distintos objetos. Y por eso somos capaces de alburear a otros, ¿no? Es el don de los mexicanos, ¿no? Gracias Dios. Bueno, el albur es posible gracias a la polisemia. También las mentiras. O sea, nosotros somos capaces de decirle a alguien así mentiras, de mentir. Los animales no. O sea, no es posible que un gato le diga así a otro gato, ¿no? Vete ahí porque ahí hay comida. No es cierto, ¿no? Es un tonto. No, pues no, no. Esas cosas no pasan, ¿no? Entonces, los animales lo que no tienen es polisemia. Ellos no tienen una pluralidad de sentidos. Los animales no pueden alburear a otros animales, ¿no? Salvo un tipo de animales muy específicos que conocemos normalmente como albañiles. Pero esos son unos animales muy específicos, ¿no? Los animales normales, así como las cabras y los gatos y lo que sea que puedan pensar, no pueden alburear y no pueden engañar a la gente. ¿Por qué? Porque no poseen polisemia. En ese sentido, los animales no poseen un lenguaje. Los animales lo que poseen es comunicación, que es algo todavía, digamos, es algo más elevado, más abstracto que el lenguaje, porque existen muchos tipos de comunicación, como ustedes sabrán. Y entre los tipos de comunicación que existen está la comunicación lingüística, la que se da por medio del lenguaje, que es la que estamos ocupando nosotros en este momento. Entonces, lo que los animales sí tienen es comunicación. Vientos. Logro. Lo que los animales no tienen es lenguaje. Ya profundizaremos en eso más cuando hablemos en Lacan de en días futuros, tal vez. Ya veremos cuántos me encanta tiene esto. Y decidiremos si hablamos de Lacan o así. Además me compré una playera de Lacan que estaría bien chida que les enseñara. En fin, bueno. Entonces los animales no tienen lenguaje porque no tienen polisemia. De eso les quería hablar, de esas dos propiedades del lenguaje antes de continuar con las siguientes dicotomías. Pero bueno, ya casi acabamos, banda, ya casi acabamos. Sobres. Buena lucha. Lo hemos logrado. Siéntanse orgullosos. Saussure se sentiría orgulloso de ustedes. Tal vez. Tomen agua.
Sobres, todo bien, todo bien. Am, la siguiente dicotomía es la dicotomía más chingona de todas, porque como siempre hacemos en todos lados, guardamos lo mejor para el final. Sobres, y dicen, el final de este bodrio, al fin. Bueno, no, casi, nos aproximamos, pero no. La siguiente dicotomía es la que más me gusta, porque vamos a hablar del signo saussuriano. El signo en Saussure. ¿Ven eso? El significante y el significado. No mamen. Sí, es la parte más chingona de Saussure. Es lo que más nos importa a todos. ¿Y por qué es lo que más nos importa a todos? Porque, como les decía anteriormente, recuerden que todo esto inició en algún punto porque estábamos hablando del estructuralismo y de repente ¡pam! Saussure. Bueno, el significante y el significado, que es la parte de la teoría saussuriana que se refiere al signo lingüístico en particular, que digamos es el gran aporte de Saussure al mundo de la teoría, es importante porque teóricos como Derrida, teóricos como Lacan, teóricos como Althusser, que son grandes teóricos del postestructuralismo y de cosas que ya hablaremos después, retoman esos términos, es decir, hablan del significante, hablan del significado, y entonces cuando ustedes vayan a leerlos, o si es que lo han leído, a lo mejor de, es que el significante, y es que el significado, y pensamos, puta, ¿y qué verga es el significado, no? O sea, voy a leerme todo el libro de Saussure para poder leer a Althusser y a Lacan y a Derrida. Bueno, si estuvieron aquí y han estado viendo esto, les tengo una buena noticia, chingón. Ya no tienen que leer a Saussure. Ya aquí han aprendido mucho, si es que han aprendido algo. Los felicito. Igual si quieren leerlo, pues ya leanlo, chingón. Sobres. Entonces llegamos a la parte buena, que es el signo lingüístico. El significante y el significado. Pues voy a ir por mi libretita nuevamente, porque voy a dibujarles con mis excelentes habilidades artísticas el signo lingüístico. Ojalá se comprenda. Aquí en vivo, en directo, dibujando el signo lingüístico para ustedes. Richard Troy. Signo lingüístico. Se lee significado, SDO, tal vez ustedes lo ven al revés, no tengo idea. SDO, significado, y abajo STE, significante. Este es mi gran signo lingüístico. El signo lingüístico. Entonces el signo lingüístico, significado y significante. Si tienen suerte, aquí entre mis papeles aventados en el escritorio, que pueden ver ahí, tal vez si tenemos suerte encuentre un diagrama del signo lingüístico. Miren, aquí pueden ver la gramatología de Jacques Derrida, tal vez hablaremos de él después. Unas partituras de Guitar Hero y demás papeles, pero creo que por aquí tenía un diagrama del signo lingüístico que se puede comprender mejor que mi obra de arte. Así que crucen los dedos, amigos. Chan, chan, chan. Vientos, sí lo tengo. Se ve del culo, tal vez se ve peor. Signo lingüístico. Sobres. Ese es el signo lingüístico en Saussure. Pues, ¿qué tenemos que recordar del signo lingüístico? Que el signo lingüístico, bueno, cuando Saussure empieza a hablar, recuerden, en este momento, ¿qué nos interesa de lo que hemos hablado? Haciendo una breve recapitulación. Hemos descubierto que la unidad mínima, hemos descubierto que el objeto de estudio de la lingüística es un objeto híbrido entre la lengua y el habla. Ese es el objeto de estudiar la lingüística. Estudia la lengua, porque en la lengua estarían las gramáticas o todas las leyes que rigen la forma en la que nos comunicamos,
Y el habla porque es lo que escuchamos cuando vemos a los sujetos que están hablando, ¿no? Ya, sí, tautológicamente, en fin, sobres. Entonces, y lo que nos faltaba descubrir era la unidad mínima. Ya tenemos el objeto de estudio, pero ¿cuál es la unidad mínima de la lengua y del habla? La unidad mínima es el signo lingüístico. ¡Bam! Sobres. Saussure dice que la unidad mínima del lenguaje, de la lengua, es el signo lingüístico. ¿Por qué? Bueno, para ir adentrándonos en el signo lingüístico, vamos a decir que el signo lingüístico es una palabra. Es lo que la gente común así en su cotidiana diría, una palabra. Así el rapero del camión, cuando pide una palabra, en realidad está pidiendo un signo lingüístico. Así, díganme un signo lingüístico. Un signo lingüístico. Bueno, el rapero no sabe qué es un signo lingüístico, pero sabe lo que es una palabra. ¿Y qué es una palabra? Bueno, Saussure va a decir, una palabra o el signo lingüístico es una entidad mental, así de la mente, que une un sonido con una idea. Es decir, el signo lingüístico es la unión de un sonido y una idea. Eso quiere decir que el sonido silla los hace pensar en una silla. Eso quiere decir que el sonido cabra los hace pensar en una cabra. Ay, Saussure. Verga, man. Qué genio. Eres un genio. Gran aporte a la humanidad. Bueno, ese es el aporte de Saussure. Pero Saussure dice, es que, bueno, aquí hay que ahondar en varias cosas. Porque nosotros podríamos pensar en una primera instancia que el lenguaje, así esta cosa que sale de mi boca y usamos para comunicarnos, en realidad son como una serie así de etiquetitas, así como de etiquetas, así las que le pones a las cosas. Sí, son una serie de etiquetas que le ponemos a las cosas del mundo. Así como si fuéramos por ahí y ya vemos la taza, vemos esa cosa y la llamamos taza. Como si fuéramos por ahí y viéramos al libro y lo llamáramos libro. Como si fuéramos por ahí y viéramos el árbol y lo llamáramos el árbol. Es decir, podría parecer que el lenguaje es una nomenclatura, una etiqueta que le ponemos hacia las cosas. Pero no es. ¿Por qué? Porque resulta que cuando nosotros ya nombramos a las cosas, así cuando digo el libro, el lenguaje no significa algo porque el libro exista. Porque existen palabras que se refieren a cosas que nunca en nuestra jodida vida hemos visto. Sí, porque, a ver, existe la palabra unicornio. Unicornio. ¿Quién verga ha visto un unicornio? Existe la palabra Dios. ¿Quién ha visto a Dios? Además de mí y Jesucristo. ¿Quién ha visto a Dios? Nadie ha visto a Dios. Pero existe como palabra, ¿no? Dios. Entonces eso nos hace pensar que tal vez el lenguaje no se refiere nada más a cosas que hemos visto, que existen en el mundo. Cosas para pensar, ¿eh? Bueno. Entonces Saussure dice que por eso el signo lingüístico es la unión entre un sonido y una idea, no la unión entre el sonido y una cosa del mundo. Es la unión entre un sonido y una imagen mental que se produce así en el interior del individuo. Vientos. Y ahora aquí, a ver, algo importante. Quizás esta es la parte más pesada de la clase. Ya veo que varios se han rendido, no lo lograron, cayeron en el intento. Pero pues bueno, así es esto de la teoría, ¿no? Algunos caen. Al final de cuentas, decidimos hacer esta clase y como dice Lord Farquaad, algunos tal vez mueran. Pero es un riesgo que estoy dispuesto a aceptar. Así que sobres, banda. El signo lingüístico. Entonces, el signo lingüístico, para Saussure, recuerden, es la unión de una imagen mental con un sonido.
El sonido hipopótamo me hace pensar en un hipopótamo. El sonido es lo que Saussure va a llamar el significante. El significante es el sonido. Y el significado es la imagen mental que se produce en el interior de la conciencia de un individuo. Como ustedes pueden ver, Saussure pone al significado arriba y al significante abajo. Cosa que mucha gente le da poca relevancia. Dice, es que ¿qué pasa si yo pongo así el significado arriba? Digo, el significante arriba y el significado abajo. Así, en lugar de que sea así, lo pongo así al revés. Significante arriba, significante abajo. ¿Qué? ¿Por qué? Porque se ve bonito así, mejor, ¿no? Bueno, hay mucha gente que dibuja así el signo lingüístico. Y bueno, aquí hay de dos. O esa gente es Jacques Lacan y es un genio, o es un idiota que no se leyó bien a Saussure y cree que da igual ponerlos arriba o abajo. Pero bueno, ¿por qué Saussure pone al significado arriba y al significante abajo? ¿Por qué? Bueno, Saussure coloca al significado arriba porque para él es primordial. Él piensa que es más importante. Es más importante que el significante. Bueno, a ver, si ustedes alguna vez han oído hablar así de Roman Jakobson y el esquema de la comunicación, si ya saben, el esquema que todos vimos así en la primaria, en la secundaria, los que estudian en la comunicación tal vez lo estén viendo aún, así ese esquema, ¿no? El emisor, receptor, código, canal, no sé qué. Bueno, pues ese esquema, se acaba de romper mi libro. Bueno, no importa. Ese esquema de la comunicación que dibuja Roman Jakobson está basado en un diagrama que se encuentra en el libro de Lingüística General, en el curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure. Sí, así que Jakobson, bueno, es medio plagiador, digamos no completamente, porque nos cae bien, sí hizo algunas cosillas por ahí, pero les voy a enseñar cómo aquí en el libro viene el bosquejo de ese diagrama que conocemos como el sistema de la comunicación, que en realidad está vinculado con la teoría del significado y el significante. Sobres. Aquí sí encontré la página. En el curso lo de Lingüística General, bueno, en mi edición, que es la edición de Fondo de Cultura Económica, creo, en la página 25 se encuentra este diagrama, que como pueden ver, de un modo u otro se parece mucho al diagrama de Roman Jakobson, ¿no? Emisor, receptor, código, canal, mensaje. Solo que no dice nada, ¿no? Se le ocurrió ponerle nombres. Bueno, en fin. Esta cosa, este diagrama que dibuja Saussure, tiene un breve apartado que les voy a leer así textualmente aquí del libro. Y entonces habla sobre cómo se da el proceso comunicativo. Entonces, suponiendo que haya dos personas que hablen, así yo, el sujeto A, y tú, el sujeto B, esto es lo que sucedería cuando dos personas hablan, ¿no? Cuando el sujeto A y el sujeto B hablan, esto es lo que describe Saussure. El punto de partida del circuito comunicativo está en el cerebro de una persona, por ejemplo de A, de mí, donde los hechos de conciencia, es decir, así en mi cerebro, dentro de mí, en mi mente, en mis hechos de conciencia, como dice Saussure, que llamaremos conceptos, se encuentran asociados a las representaciones de los signos lingüísticos o a las imágenes acústicas que sirven para su expresión. Es decir, que el signo lingüístico sirve para explicar la relación entre los hechos internos de conciencia, que llamamos significados, y esos ruidos que hacemos, que son los significantes, las palabras. Por eso para Saussure es más importante el significado, porque Saussure cree que antes de que nosotros tengamos lengua, ya poseemos hechos internos de conciencia que queremos expresar. ¿Eso qué quiere decir? Así que cuando somos bebés, ya pensamos así cosas. Así hay un chiste que recordé, ¿no? Sí, cuando yo era niño, yo pensaba así cosas, ¿no?
Y había así un niño en el kinder que me caía mal. Y yo pensaba cosas. Decía, pero me faltaban palabras para enunciar esos hechos internos de conciencia que yo tenía. Hasta que un día yo iba caminando así por ahí y entonces escuché que un señor le decía así a alguien: malnacido hijo de puta. Y dije, eso es lo que yo quería referirme. Y entonces descubrí que ese compañero de mi kinder era un malnacido hijo de puta. Y entonces pude expresar mi hecho interno de conciencia. La teoría de Saussure es que los bebés lloran porque tienen hechos de conciencia internos, necesidades que quieren expresar, pero como no poseen el lenguaje, como no poseen los significantes, los sonidos necesarios para expresar esos hechos internos de conciencia, entonces lloran. Los bebés lloran porque no poseen un lenguaje para expresarse, una lengua. Sí. Y por eso para Saussure es más importante el significado, porque sucede antes en el tiempo, es decir, antes de que aprendamos a hablar, ya hay cosas en nuestra mente que necesitamos expresar por medio de la lengua. Y al hacer eso emitimos significantes. Entonces primero se da el significado, el hecho interno de conciencia, que se transforma en un significante que comunico y le llega a otra persona y me comprenden. Por eso Saussure, la teoría del signo de Saussure, en realidad no solo es una teoría del signo, es una teoría del esquema comunicativo. E incluso, como va a decir Jacques Lacan después, es una teoría del sujeto. Sobres. Eso es lo que nos dice Ferdinand de Saussure sobre el signo lingüístico. La definición como tal de Saussure del signo lingüístico es que el signo lingüístico es una entidad psíquica de dos caras. Psíquica porque acontece en la mente, y de dos caras porque tiene un significado y tiene un significante. Y tenemos el signo lingüístico. Sobres. Entonces les insisto de que si de algo les he hablado, y es importante en este momento, es el signo lingüístico. ¿Por qué? Porque si en algún momento hablamos de Derrida, porque si en algún momento hablamos de Lacan y no saben qué es el significante y no saben qué es el significado, ya valieron verga, amigos. La comieron enterita. No hay más. Cuélguense. Entonces recuerden, lo que más importa de la teoría de Saussure para la posteridad teórica, dentro de la literatura, dentro de la lingüística, dentro de la filosofía, es la noción de significante y significado. El significado como un hecho interno de conciencia y el significante como como todo aquel fenómeno material que está encaminado a convertirse en un hecho de conciencia. Pero si eso fue muy difícil, el significante es el sonido. Pero recuerden, va más allá del sonido. Cualquier cosa que signifique algo o que pueda llegar a significar algo es un significante. ¿Sobres? Vientos. Sobres, ya casi acabamos. Vamos a lograrlo. Les quería decir algo más sobre el signo lingüístico, pero no recuerdo exactamente qué era. Ay, ¿dónde dejé mi poderoso diagrama? Sean organizados, gente, sean organizados. Como dice el meme, no le cuenten a nadie cómo vivo. Esto no es. Bueno, vamos a improvisar, gente. Después de hablar del signo lingüístico, les insisto, es importante recordar qué es el significante y el significado. Lo último que nos faltaría por hablar de Saussure, según yo, ahora que perdí la planeación de la clase, es hablar sobre cómo se da un proceso de significación en la teoría saussuriana, en la teoría estructural. Bueno, este punto es importante. Si alguna persona de ustedes se dedica a la comunicación, si alguna persona de ustedes se dedica a la semiótica,
o incluso la lingüística, bueno, siempre es interesante saber a qué carajo se refiere Saussure cuando habla de cómo significan las cosas. Porque hace rato dijimos que podíamos pensar que las palabras significan porque se refieren a algo. Así la palabra plumón significa plumón porque se refiere a esta ñonga. Pero no, dijimos que no, porque el lenguaje también posee palabras que se refieren a cosas que nunca hemos visto, ¿no? O sea, ¿quién ha visto el amor? El amor no se ve, nada más por ahí dices, ay, mira ahí, el amor, míralo. O la justicia, mira ahí, güey, la justicia. No, hay cosas que existen en nuestro lenguaje que nunca hemos visto. Hace rato también decíamos de Dios y decíamos así de los unicornios y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, si el lenguaje no adquiere su sentido señalando a las cosas que existen en el mundo, ¿cómo verga significan las cosas entonces? Bueno, Saussure dice, es que las cosas significan por medio de un sistema de diferencias. ¡Bam! Déjà vu. No habíamos hablado de Trubetskoy hace rato y habíamos dicho del sistema de diferencias, que eso era el pilar del estructuralismo. Y dicen, y para eso me soplé todo lo de Saussure y para eso estuve aquí así viendo al Richard, puta madre, güey. Para volver al sistema de diferencias. Bueno, banda, si alguien está esto por terminar ya así casi. Entonces, si alguien quiere saber cómo acaba esto, ya díganle a sus amigos, güey, ya pasó algo interesante, el Richard está haciendo cosas locas, ya va a sacar algo, güey. No es cierto. Vamos a seguir hablando de Saussure, pero ya casi acabamos. Bueno, y entonces vamos a hablar de cómo se da el proceso de significación. ¿Cómo se da el proceso de significación? Saussure dice que el proceso de significación se da por relaciones de oposición entre signos lingüísticos. Man. Insisto, todo estaba cool hablando del niño negro, de Soy 101. Richard, vuelve al niño negro. El niño negro era gracioso. Estaba chido. Mañana o después, no sé cuándo haya más clase de esto, ¿no? Hablaremos más del niño negro. En fin. Como sea. El proceso de significación en Saussure se da por medio de una oposición en un sistema de diferencias. Eso quiere decir, dice Saussure, que por ejemplo, la palabra libro significa libro no porque existan los libros. Significa libro porque existe otro signo que se llama libreta, que se parece al libro pero no es igual. Es decir, se oponen, son diferentes. Y por medio de sus diferencias, yo puedo darme cuenta de cuál es la libreta y cuál es el libro. Pero no piensen en las diferencias físicas, piensen en las diferencias en la palabra. La palabra libro posee menos letras que la palabra libreta. Posee letras diferentes. La palabra rana se diferencia de la palabra cama por poquitas letras. Y entonces Saussure dice, entonces el hecho de que existan palabras como amor, como unicornio, como Dios, aunque nunca se hayan referido a algo en el mundo físico aquí, significan algo porque son diferentes de todas las otras palabras que integran el sistema de signos. Es decir, por su oposición en el sistema de diferencias. Así como ustedes que se creen diferentes de los demás, se creen diferentes porque ven sus diferencias en su oposición con otro. Es decir, yo sé que yo soy yo porque soy diferente de ese de allá. Y así cada uno de ustedes. Cada palabra tiene una identidad significativa, significa algo, porque es diferente de todas las otras palabras que existen. Entonces Saussure se da cuenta que si nosotros analizamos las palabras por medio de su relación en el sistema de diferencias, por medio de sus oposiciones, de cómo se oponen, nosotros podemos conocer la estructura significativa de todo un sistema de signos. Es decir, de una lengua. Si conocemos cómo se estructura el sistema de diferencias de un sistema semiótico, conocemos todas las reglas de una lengua. Conocer la estructura de un sistema de diferencias de una lengua es conocer la estructura de una gramática. Y esa es la idea que
Saussure aporta al estructuralismo. Eso es el gran aporte de Saussure al estructuralismo. Cuando Claude Lévi-Strauss escribe la antropología estructural, lo que hace es retomar todos los planteamientos de el sistema de diferencias que acabamos de hablar de Saussure, lo retoma para aplicarlo a estudios antropológicos, por ejemplo a los mitos. Claude Lévi-Strauss iba a meterse así con los Boroboro y con toda esa gente del Amazonas y de África para tratar de hacer una gramática, como una gramática, así como, digamos, como una serie de leyes de la lengua, pero de los mitos, de las mitologías de esa gente. Él quería encontrar el sistema de diferencias, pero no de su lenguaje, sino de sus mitologías. Y entonces nace la antropología estructural. De repente, en algún momento, aparece Jacques Lacan y dice, ay, si analizamos los sistemas de diferencias que aparecen dentro de la teoría freudiana, eso no es todo Lacan, pero toma una parte de esa idea estructural para hacer una relectura de Freud. Dices, para eso sirve todo esto que estuve aquí sentado perdiendo el tiempo, ¿no? Bueno, está bien, se los recomiendo. Pudieron estar viendo Friends, ¿no? Y estar ahí matándose neuronas, ¿no? Pudieron estar ahí viendo La Rosa de Guadalupe y no lo hicieron, bien hecho. Siéntanse orgullosos. Bueno, sobres banda. Una vez dicho eso, pues ya esto está terminando. A los que la soportaron estoicamente, los felicito. Saludos. Tal vez después haya más clase de Saussure. Tal vez después lea sus comentarios. En fin, nadie sabe qué va a pasar. Cuídense. Cuídense del coronavirus. Acuérdense que Michel Foucault decía que el SIDA no existe, que era mental. Y pito, SIDA. Así dicen los pendejos, ¿no? Yo cojo sin condón porque el SIDA es mental. Es una invención del gobierno. Cuídense. Sobres, banda. Nos vemos en siguientes clases. Lean a Saussure. Y pues ya veremos de qué hablamos la próxima. A ver si de Derrida, de Freud, de Lacan. Y pues ya. Sobres.